Salteamos la anterior y ahora se llama Dejando un legado, amor por siempre. Vimos primero el tiempo, la administración del tiempo, que es bien importante, sobre todo en las ciudades grandes. Luego vimos las necesidades emocionales. Luego vimos la sexualidad en el matrimonio también. Y ahora vamos a ver de dejando un legado. Y vamos a ver esta cita de inicio. Esta cita está en Génesis 18:19. Dios está diciendo acerca de Abraham y le dice: porque yo lo conozco y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, a sus descendientes, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Y antes dice, no le diré a Abraham lo que voy a hacer, siendo él mi amigo, y sabiendo que él va a mandar a sus hijos y a su casa después de sí que pasen. Buenas tardes, pasen adelante. Pasen. Bueno, entonces lo que estamos viendo aquí es que, bueno, esta es otra versión de Dios habla hoy, y dice: yo lo he escogido para que mande a sus hijos y descendientes que obedezcan mis enseñanzas y hagan todo lo que es bueno y correcto, para que yo cumpla todo lo que le he prometido. Estamos viendo aquí que Dios es un Dios de generaciones. Dios no solamente tiene un plan para mí, para mi esposa. Por cierto, hoy me acompaña mi esposa, aquí está, se llama Yolanda, ¿sí? Y hoy está por aquí. Normalmente no quiere que la presente, ya últimamente me dijo que sí la presente, así que aquí está mi esposa, ¿sí? Tenemos 33 años de casados, 3 hijos, 3 nietos, ¿sí? Y bueno, y entonces Dios no solamente tiene un plan para nosotros como matrimonio, sino Dios quiere y tiene un plan para nuestras generaciones. Y Abraham le había prometido que iba a ser de él una nación grande, que así como no se pueden contar las estrellas del cielo, aquí en la ciudad sí se pueden contar, pero si usted va a la sierra, por ejemplo, donde no hay alumbrado público, es una cosa impresionante, así de lado a lado, así por todos lados hay estrellas, es imposible realmente contarlas, como la arena del mar. Y aquí dice: le voy a contar a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra, porque yo lo conozco y sé lo que voy a hacer con él. ¿Por qué? Porque yo sé que va a mandar a sus hijos y a sus nietos a que sigan mis caminos. Y en el Antiguo Testamento a Dios se le conocía como el Dios de Abraham. ¿Qué más? El Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces, así el Señor quiere que nosotros no nada más veamos por nosotros, sino que veamos que todo lo que hacemos hoy va a tener un impacto en las siguientes generaciones. Aquí dice que Él lo conoce y aquí dice que lo ha escogido. O sea que el Señor nos ha escogido para que también mandemos a nuestros hijos y descendientes que sigan el camino del Señor. En Malaquías 2:15 dice: no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque busca una descendencia para Dios. En Malaquías la gente se estaba divorciando, regresaron de la cautividad de Babilonia y de Asiria a Israel, y venían con sus esposas judías, pero llegan ahí a la tierra y empiezan a ver a las mujeres de las naciones de alrededor que adoraban otros dioses, y se empezaron a divorciar de sus esposas judías para casarse con esposas paganas. Y dice ahí el Señor que Él aborrece el divorcio. Dice: ¿por qué? Porque busca una descendencia para Él. Él sabía que los hijos que nacieran de las mujeres paganas no lo iban a adorar a Él, o iban a tener una revoltura de Él y de los otros dioses. Entonces Dios busca una descendencia para Él y dice: guárdense pues en su espíritu y no sean desleales para con la mujer de su juventud. Y luego esta cita de Deuteronomio 7:9: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia. Mire, ¿hasta cuánto? 1000 generaciones. O sea que si usted es fiel hoy, no sabemos cuánta
misericordia y promesa Dios va a tener con nuestros descendientes hasta que Cristo venga. En el Antiguo Testamento tenemos muchas cosas que Dios hizo, por ejemplo, con Jacob y con Isaac, por lo que hizo Abraham. Y luego tenemos muchas cosas que Dios hizo con Salomón y con Roboam y con toda la tribu de Judá por David. Dice, por amor a David, mi siervo, no voy a hacer esto. Y ya habían pasado años, pero la misericordia de la fidelidad de una persona seguía impactando a través de las generaciones. Y de hecho, pues lo que hizo Abraham nos llegó hasta nosotros. Abraham es el padre de la fe y nosotros hijos de la fe. Y lo que hizo David también, hasta el día de hoy, nos llega porque el Señor Jesucristo fue llamado hijo de David. Sí, era la promesa de que Él venía. Bueno, entonces tenemos un Dios que tiene un plan por generaciones. Bueno, un legado es un aporte espiritual, emocional y cultural que es traspasado de padres a hijos, sea positivo o negativo. Estábamos en el radio, mi esposo y yo tocando este tema, y el que estaba manejando ahí los controles todo dijo, no, pero hay gente que ni legado deja. No, todos dejamos legado. Todos. Bueno o malo. ¿Sí? Se pueden dejar legados de violencia, de alcohol, de drogas, de infidelidad, de maltrato, de abusos, de no sé qué tanta cosa. Y también se puede dejar un legado de fe, de amor, de gracia, de misericordia, un legado en el Evangelio de Jesucristo. Y usted ha visto las carreras de relevos. Una de las pruebas más grandes del atletismo en las Olimpiadas es la de los 100 metros, pero hay otra que se llama 4x400, no sé si la ha visto. Son 4 personas que corren 100 metros, pero se tienen que pasar una estafeta. Y casi se determina quién gane en cómo se pasa la estafeta. Hay unos que salen corriendo y el otro nunca la agarra y ahí van, corre, y pues ya se les fueron. Otros que se les cae la estafeta, si se le cae creo que quedan eliminados, algo así, pero hay otros muy hábiles. Entonces, bueno, este es el paso de la estafeta, que tenemos que dar de una generación a otra. En el caso de Abraham, por ejemplo, a mí me gusta mucho esa historia, porque llega el momento que Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu único hijo. Bueno, ya hay algunos que tienen nietos, ¿verdad? La hermana tiene nietos, ¿alguien más tiene nietos? ¿Ya tienen nietos ustedes? ¿De veras? Bueno, luego, o se casaron muy jóvenes o nos dan la receta, ¿verdad? Bueno, entonces imagínense que Abraham tuvo su hijo como a los 100 años. Y como a los 112 años le dice Dios, ese hijo que esperaste tanto, que nunca pudiste tener, y que ahora tienes, y que amas tanto, quiero que me lo sacrifiques. Y ahí va Abraham. Al día siguiente, muy tempranito, salió 3 días de camino rumbo al monte Moriah con su hijo, con un burro, con la leña y con unos ciervos y con un cuchillo. Y finalmente, pues llegan al cerro y el hijo le dice, papá, veo la leña, veo el cuchillo y el sacrificio. Pues era él. ¿Cuál era la forma? Había que degollarlo y había que quemarlo completamente. Y entonces aquí lo que yo veo, y se me hace muy interesante porque yo dramaticé eso con un joven en una iglesia alguna vez, yo tenía 33, 34 años y había un jovencito como de 12, 13 años, que lo elegimos más o menos, y estaba chaparrito, delgadito, y yo dramaticé el agarrar al niño y subirlo al altar. Se hacía un altar de piedras, más o menos como esto, se llenaba de leña y se ponía al niño encima. Pero aquí lo interesante es que a mí me costó trabajo agarrar al niño y subirlo. Ahora, Abraham de 112 años, amarre a un adolescente de pies y manos y súbalo al altar. ¿Se podría? Difícil, bueno, yo calculo que Isaac cooperó con Abraham. Yo calculo que se dejó amarrar y calculo que se dejó subir. Y luego que se quede quieto ya cuando usted subió el cuchillo,
porque luego se oye la voz del ángel de Jehová, detente, no le hagas daño al hijo, porque sí lo iba a hacer. Quédese quieto de 12 años amarrado ahí. No, hombre, yo me ruedo y me voy. Pero yo lo que veo es que ya Abraham le había transmitido la fe a Isaac. De manera que dijo, pues, si es lo que te está pidiendo Dios, pues, coopera. Y luego ya dice de Abraham que él creía que aún de la muerte se lo podía resucitar y regresar. Bueno, así que nosotros tenemos de dejar un aporte espiritual, emocional y cultural. Es una planificación personal de lo que les quieres dejar a las personas más importante para ti. Eso que podemos transmitir de una generación a otra. Un legado de vida no solo significa un aporte material o económico en propiedades, sino también la herencia de valores fundamentales, creencias o experiencias de vida. Así que el matrimonio es más que el amor que sentimos el uno por el otro, es más que llenar nuestras necesidades, que lo vimos la segunda vez. El matrimonio tiene una dignidad y un poder superior, ya que se trata de una institución sagrada de Dios, a través de la cual desea preservar a la humanidad hasta el fin de los tiempos. En ese amor que sienten, se ven solamente a ustedes en el mundo, pero el matrimonio es un eslabón en la cadena de generaciones que Dios, por amor a su gloria, permite que se eleve y desaparezca y le invite a entrar en su reino. ¿Qué quiere decir? Que somos parte de un plan más grande que el plan que tengamos ella y yo. Dios tiene un plan para nuestro matrimonio y es que impactemos a las siguientes generaciones. Decimos, ¿a quién? A los jovencitos de la iglesia, a los sobrinos, a los vecinos, a los hijos de los amigos, a la gente que está alrededor nuestro. Ahorita vamos a ver más adelante. Para dejar un legado divino, debemos pensar en el impacto que causará nuestras vidas sobre las siguientes generaciones. Quiero decirle que todo lo que hacemos, cómo actuamos, cómo reaccionamos, cómo trabajamos, cómo hacemos todo, estamos impactando a la siguiente generación. De la misma manera que nos impactaron nuestros padres y nuestros abuelos. ¿Está de acuerdo? ¿Y cuántas veces cosas que dijimos, no, yo nunca voy a ser así? Y de repente nos encontramos haciendo lo mismo. Hasta que el Señor obra con nosotros. Hay cosas que quedan y otras que hay que quitar. Pero todo lo que hacemos, todo está impactando a la siguiente generación. Bueno, avanzo. Nuestra esperanza de dejar un legado divino es a través de la palabra de Jesucristo. Ahí está la clave. Lo demás es dejar una herencia, pero lo bueno es transmitir el Evangelio de Jesucristo. Y para dejar un legado divino implica afianzarse en la fe en Jesucristo desde hoy. Bueno, 10 ideas de cómo hacer que su matrimonio dure para toda la vida. Estos son consejos de personas que duraron más de 50 años de casados. Bueno, ¿cuánto tienen de casados cada uno? Nosotros tenemos 33. ¿Ustedes? 28. 26. 34. Ya nos ganaron por uno. ¿Ustedes? 21. 23. 24. Bueno. Bueno, que se casaron en diferentes fechas. Bueno, ¿ustedes? 14. 22. 11. ¿Ustedes están casadas? No. Bueno, también las mujeres, ahorita vamos a ver el legado que puede dejar una mujer, un hombre, a su familia. Bueno, esta gente dijo, 50 años, más de 50 años de casado, ustedes necesitan un salvador. No nos habíamos dado cuenta de que éramos dos pecadores que se casaron. ¿Sí es cierto o no? Sí. ¿Qué pronóstico le da a dos pecadores que se están casando? No muy bueno. Que todos somos egoístas, todos pecamos, todos fallamos. Y bueno, y dos personas muy pecadoras necesitan un salvador. He estado oficiando bodas y predicando bodas y he estado hablando de esto. Dos pecadores que se van a casar. Si no está Cristo en medio, no se ve muy bien esto. Hay gente que en las bodas me dice, ¿cómo está diciendo eso? Sí, pero
Ya les dije, creo que la estadística, nada más del 5 a 10% de los matrimonios llevan buen matrimonio. Del otro 30 o 40 lleva un matrimonio, pues, regular. Y hay como un 60 que lleva mal matrimonio. Y de ese 60, la mitad está acabando en los juzgados en el divorcio. ¿Por qué? Porque somos dos pecadores aferrados, egoístas, ¿cómo puedo decir? Tercos, que bueno, con cosas así. Pero el buen pronóstico es que esté Cristo en nuestra vida y haya transformado nuestras vidas. Bueno, asuman un compromiso mutuo. Esta es otra pareja, el amor no es un sentimiento, es un compromiso, no importa lo que ocurra, voy a estar siempre junto a mi esposa. Y cuando yo veo lo que hacemos repetir a las parejas y que repetimos cuando nos casamos, está muy fuerte. Se asusta uno, yo he pensado en modificarlo, porque dice, seas más pobre, seas más rico, sano o enfermo, mejore o empeore tu situación, o sea, como sea, te voy a amar y voy a estar contigo todos los días de mi vida. Ese no es los sentimientos románticos lo que hacen que un matrimonio dure, porque a veces no se sienten los sentimientos románticos. Hay temporadas que no están presentes y lo que queda es el compromiso. Así es, el compromiso. Eso es lo que mantiene y hace firme un matrimonio. Número 3, oren con sus esposas. En lugar de que nosotros seamos el centro de nuestros pensamientos, debe existir un deseo de permitirle a Dios que Él sea el centro. Siempre poner al Señor como fundamento y centro de nuestra vida y de nuestro matrimonio. Sepan perdonarse el uno al otro. Bueno, ¿hay ofensas en el matrimonio? ¿Hay heridas? Superficiales y más. Entonces, clave para mantenerse juntos, pues es saber perdonar. Y ha habido ocasiones en que hay gente me ha dicho exactamente esto que está aquí. Lo único que pensaba era que si Dios podía perdonar todos mis pecados, ¿quién era yo para no perdonar a mi esposo o a mi esposa? Y hay gente que en la oficina me ha dicho, ¿sabes qué? Es que no puedo perdonar. Y me han dicho que han ido al templo o al servicio y ahí viene este pensamiento. Si Dios me perdona todos mis pecados, ¿quién soy yo para no perdonar? Y está la parábola de los dos deudores, ¿se acuerdan? Uno que debe $300 millones, que se los perdonan todos, y no perdona uno que le debe 5,000 pesos. Y lo echan a la cárcel, a los verdugos, y le dicen, y no salga de ahí hasta que pague el último cuadrante, que era la moneda más chiquita, hasta que no pague los últimos 50 centavos. O sea, nunca iba a salir. ¿Sí? Y es muy buena parábola donde Jesús enseñó el perdón. Y luego, dése cuenta de que no existe el esposo o la esposa perfecta. Tenemos siempre expectativas muy altas sobre el esposo y sobre la esposa. Sobre la demás gente no esperamos mucho. Pero el esposo y la esposa esperamos perfección. Hasta un mal tono, ya. Le dijo por su segundo nombre. No, ya. Hemos tenido casos así que alguien se llama Juana María y siempre le dice Juana y le dijo, oye María, ya. ¿Por qué me estás diciendo? No, ya un caos tremendo. Bueno, entonces, tenemos que entender que Dios nos abre el entendimiento y nos permite saber que todos nos equivocamos algunas veces. No podemos esperar perfección el uno del otro ni ser demasiado exigentes. Tengan fe, Dios sabe lo que hace. Mucha gente me pregunta, ¿no tiene niños todavía? Y les digo, no, pero les aseguro que disfrutaría mucho en decirles cómo criar a los suyos. Parejas que no han podido tener hijos o no pudieron tener hijos, no nos tocaba antes tanto esto, pero hoy es algo muy frecuente. Los procesos de esta gente para poder engendrar son muy complejos, muy costosos, muy invasivos, muy difíciles, que hay gente que mejor renuncia. Y tenemos unos conocidos, nos acaban de informar, un milagro, les dieron en adopción una bebé de 6 meses a unos pastores de delicias.
jóvenes, bueno, jóvenes me refiero 40 años por ahí, y pues muy difícil que den en adopción a alguien. Aquí conozco varias parejas que han mejor ya después de años renunciaron. 6 meses la niñita, no está enferma, no es rarámuri, es blanca y es pelirroja. La mamá adoptiva es blanca y es pelirroja. Así una cosa impresionante, pero tenían 10 años en una lucha tremenda. Y muchos aquí flaquean y muchos por aquí dicen, si tú no puedes tener hijos o tú eres la que no puedes, ¿sabes qué? Así como dicen los niños, ¿verdad? Córtala y ahí nos vemos, pero hay gente que siguió adelante. Y es más fuerte, confíen que Dios da gracia y dirección a medida que ustedes depositan su confianza en Él. ¿Cómo pueden confiar en Dios aquellos que han perdido un hijo? Y se requiere mucha fe. Dentro de todo lo que atendemos de pérdidas, esto es lo más fuerte que hay. Que fallece el papá, fallece la mamá, es doloroso, es difícil, estamos de acuerdo, pero la muerte de un hijo es algo sumamente complejo. Y la probabilidad de un divorcio es sumamente alta. Sin embargo, aquí conocemos una pareja, está en una iglesia, ellos son los que organizan todo lo de matrimonios, pero son súper alegres. Siempre ponen un ambiente y usted no se imagina que ellos perdieron un adolescente en el colegio de bachiller murió. Bueno, lo mataron los amigos, jugando. Había algo de que se caían, tiraban un muchacho y se le subían encima. Pero esa vez se subieron los del grupo y se vino todo el mundo, se subió, le quebraron las costillas, lo perforaron los pulmones, murió el niño. Y ellos predicaron ahí en el colegio de bachilleres. Luego les hablaron que fueran a predicar a todos les llenaron los gimnasios de todos los colegios de bachilleres y predicaron. Y usted los ve ahorita tan contentos, tan felices, ponen un ambiente, usted no se imagina que ellos pasaron por eso. Pero pues tuvieron un proceso en Cristo para seguir adelante. Necesitan hacerse concesiones, no se pueden siempre hacer las cosas como uno quiere. Creo que el matrimonio es dar y recibir. ¿A quién de ustedes le gusta que se hagan las cosas a su manera? A todos. Bueno, pues no se puede, ¿ok? Entonces hay veces que, a veces tú, a veces yo, a veces una combinación de los dos, pero no se puede que siempre sea como uno quiere. Normalmente no funciona. Sean objetivos y traten de dejar sus emociones fuera de la resolución del conflicto. Si te dije algo que te ofendió y realmente no era mi intención, necesitas confiar en mi sinceridad. No dar por hecho, lo está haciendo para molestar, lo está haciendo de caprichosa, no. Y tampoco ser demasiado emocionales. Hoy está muy de moda que se hace emocional y tan emocional. No, en el matrimonio no es tan bueno. No llore por todo, no se enoje por todo, no explote por todo. Como diríamos, de acuerdo al sapo, es la pedrada. O sea, pues son cosas chiquitas, pues no haga un escándalo. No, hay otra, no queme la pólvora en diablito, por decir, cosas así. Bueno, y amen a sus cónyuges. Y esto también me toca mucho oír en consejería, que alguien dice, ¿sabe qué? Es que ya no siento nada por el otro. Yo creo que ya no lo amo, yo creo que me equivoqué. Y también me han testificado que empiezan en el templo, en su casa, a pedirle a Dios que le dé amor por el otro. ¿Y qué cree que pasa? Empieza otra vez a venir el amor, porque el amor es de Dios. Dios es amor y Él ha derramado el amor en nuestros corazones. Entonces sí se puede, basado en estas parejas de más de 50 años de casado, que podemos seguir adelante. Bueno, un joven quería dejar un legado diferente al de su padre. Su padre tuvo 15 matrimonios y 15 divorcios. Dice su hijo, no nada más tuvo un hijo, que su papá era un galanazo, súper agradable, súper galante, sabía conquistar las mujeres, sabía hacer como una mujer le dijera que sí a 15, se casó con 15. Pero tenía un problema, en cuanto había una dificultad, él se iba. ¿Sí? Entonces él dijo, yo voy a hacerlo diferente. Se casó, pero a los 5 años estaba enfrentando un divorcio.
Dijo, pues si yo tenía toda la intención, nada más que se dio cuenta que tenía la intención, pero no sabía nada de cómo llevar el matrimonio. Empezaron a tomar clases en la iglesia de Biblia, de matrimonio, lo que dice la palabra del Señor, y recompusieron la situación. Pero a lo que quiero decirles es que con pura intención no basta. Hay que tener el conocimiento de la palabra de Dios y poderlo aplicar en nuestra familia. Cada pareja tiene que tomar la decisión de marcar el comienzo de un nuevo legado para su familia. ¿Qué cosas tengo que corregir? Porque estoy dejando esto a mis hijos, nietos y a los que vienen atrás. ¿O qué les quiero dejar? Uno de los mejores regalos que pueden darle a la próxima generación es la lealtad y la fidelidad en el matrimonio. ¿Sabe cuántos jóvenes hoy no se quieren casar? ¿Sabe cuántos están en unión libre? Y si usted les pregunta por qué, porque yo les he preguntado por qué, me dicen que porque tienen demasiados malos ejemplos de matrimonio a su alrededor. Entonces, un buen matrimonio, y hay gente, mi nuera tiene ahorita 31, ella me dijo, fuera de la iglesia, y se relaciona en muchos lados, no conozco un buen matrimonio. Los únicos buenos matrimonios que conozco están en una iglesia. Y yo creo que sí. Porque el mundo está tremendísimo. Y los jóvenes no quieren casarse. Pero me ha tocado ir en las iglesias. En la iglesia había dos viejitos, ya murieron, los hermanos Hinojos, 93 y 91 años, creo que murieron, hace un año y hace dos la hermana. Y me daba mucho gusto a los jóvenes decir, dice, si yo voy a llegar a viejito con mi esposa así como ellos, yo sí me quiero casar. Porque siempre andaban juntos. Y luego el hermano la trataba muy bonito. 6 de la mañana oración, ellos estaban ahí. En todos los servicios ellos estaban, súper amorosos, a todo el mundo agarraban los dos, y besos y abrazos. Los niños normalmente pues le sacan la vuelta a la gente adulta mayor. Con ellos no, iban y se abrazaban, y a mí me daban besos, a mi esposa le daban besos, a mis hijos, y todo el mundo los quería mucho. Entonces dejaron un legado ahí de ejemplo de matrimonio súper bueno. Y que los niños y los jóvenes pues podamos dejar esto a la siguiente generación. ¿Se puede llevar un buen matrimonio? Sí. Sí. No perfecto, pero se puede llevar un buen matrimonio. Hay que considerar lo siguiente. La esperanza de dejar un legado perdurable es a través del Evangelio de Jesucristo. No hay otra, hermano, la verdad. Ahorita sí ya, si no estamos en Cristo, hermano, alguien me decía, oye, ¿y por qué en todos lados toman? Dice, no en todos lados, pero fuera del cristianismo es lo normal. Y ya hay un legado de alcohol ahí, y de tabaco y de no sé qué más. Pero es cierto, o sea, si vamos a llevar algo bueno, tiene que ser con el Evangelio de Jesucristo. Sus matrimonios son un retrato del Evangelio ante un mundo que los observa. Nuestro matrimonio es un reflejo de cómo Cristo como esposo ama a su iglesia y cómo la esposa, que es la iglesia, ama a Jesucristo. Y también cómo Dios es el Padre y nosotros somos sus hijos, como nosotros tratamos a nuestros hijos. Entonces nosotros reflejamos mucho de esto al mundo. Y los matrimonios constituyen el pegamento básico para mantener a la civilización unida. Se estudió aquí en Chihuahua. Estuve yo presente en las mesas de trabajo, como asociaciones civiles. ¿Cuál era el problema de Chihuahua? ¿Por qué estaba tan mal Chihuahua? Porque los matrimonios se han desintegrado. Y más de la mitad de los hogares no hay papá. Esa fue toda la conclusión que se llegó de todas las organizaciones. Falta un papá en la casa. ¿Qué pasa al no haber papá? La mamá tiene que salir a trabajar, los niños andan en la calle muchas veces y están en riesgo de entrar a una pandilla, de que los reclute pues los malos, por decir de alguna manera. Y bueno, y ese es el asunto, pero un buen matrimonio se ha visto que los hijos estudian, los hijos salen adelante, los hijos son buenas personas, es diferente. Bueno, ustedes son los ancestros de alguien que está por venir a este mundo.
Si ustedes viven pensando de esa manera, cambiarán la manera en que toman sus decisiones, la manera en que viven, la manera en que aman a sus esposas. Que nos vean tratar bien las mujeres a sus esposos, los esposos bien a sus esposas, amar al Señor, porque pues somos los ancestros de alguien que viene más adelante. ¿Sí? Tal vez muchos sean los primeros cristianos de sus familias, algunos son los primeros cristianos de su familia. Ok, nos toca lo feo, lo difícil, ok, pero nos debe animar mucho que las siguientes generaciones van a estar mejor que nosotros en Cristo. De hecho, muchos de los grandes cristianos que hicieron historia son cristianos de tercera, cuarta, quinta generación. A los primeritos nos toca, pues abrir camino, que entre la salvación a la casa, que entre la salvación a la familia y unos entrarán, pero que los hijos y los demás pues tengan una vida diferente. Los hijos son el mensaje viviente que enviamos al tiempo que no veremos. Tal vez no nos toque ver todo lo que hagan ellos. En el templo murió una hermana muy fiel, bien fiel al Señor y todo murió. Trajeron su féretro a la iglesia, como se usaba hace unos años, todavía de repente se puede. Y vinieron los hijos, 4 hijos, unos vinieron de Estados Unidos, otros de aquí de diferentes lugares, ninguno cristiano. Y vino un predicador que los conocía a la mamá y a ellos. Y les predicó ahí en el funeral, a todos, pero en especial a ellos. Lo que más quería su mamá es que ustedes fueran cristianos. Pues en el funeral se convirtieron los 4, pero no le tocó verlo a la mamá. Pero su legado, su ejemplo, alcanzó. Así que tal vez no nos toque ver todo. ¿Sí? Y así hay más casos, ¿verdad? La abuelita de mi esposa, viuda, ella fue la primera cristiana de su pueblo. En su casa se fundó la primera iglesia de su pueblo. Aquí hay muchos pastores que se hospedaron ahí en sus viajes a la sierra para ir y predicar. Y pues a mi esposa, oiga, su abuelita, y bueno, qué bárbara, ahí se hospedó medio mundo, ¿no? Y dice que ella le predicaba a todo el mundo, a todo el mundo. Y a ella no le tocó ver ahorita, pues que casi todos sus nietos son cristianos. Ya no le tocó. Cuando ella murió, andaban bien descarriados, pero mal, o sea, no poquito mal. Andaban, mande. Algunos, no todos, algunos. Y ahorita, pues, son copastores, son cantantes, están casadas con son esposas de pastores. Bueno, hay una, pero no le tocó verlo, pero su legado alcanzó para todo eso. Así que sí, a lo mejor no ve muchos resultados, pero usted siga dejando el ejemplo. Siga esforzándose. Bueno, nuestras decisiones no deben ser pensando a corto plazo, ni a mediano plazo, ni a largo plazo, sino por generaciones. Cualquier cosa que yo vaya a hacer, no la tengo que pensar de aquí a que yo me muera, que ya a largo plazo. Bueno, ya no tan largo para algunos, ya más cortito, pero es no nomás por mí, por cómo voy a afectar a las siguientes generaciones. Bueno, 5 elementos para dejar un legado. Teman y obedezcan al Señor. El legado comienza en sus corazones, en su relación con Dios. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los justos será bendita. Reconozcan las necesidades del mundo y respondan con compasión y acciones. Y dice esto de Jesús, que al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas. Que nuestros hijos nos vean servir. La batería. Aquí está. Que nuestros hijos nos vean servir en la iglesia, a los necesitados, llevar el evangelio, enseñar la palabra de Dios. En las semanas pasadas estuvo aquí Jorge Iván Martínez, ¿no? Y él me contó todo lo que su papá hacía, pues se le dejó buen legado, el papá. Ahorita pues él tiene una iglesia, predica, pero empezó el papá, de alguna manera. Entonces, y me dice, construyó 35 templos mi papá. Y ahí nos traía, pues qué padre, excelente, que metamos a nuestros hijos a servir al Señor.
que se involucren, que estén activos, que hagan algo por los demás. Bueno, usted y su cónyuge deben dejar un legado comprometiéndose a hacer algo por el mundo. Y oren como pareja para que Dios los use a cumplir sus propósitos, según dice 1 de Crónicas 4:10, la oración de Jabes. Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal. Ora como pareja, ¿qué querrá Dios que hagamos? Está bien venir a la iglesia, hay que hacerlo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, pero ¿qué más voy a hacer? Y a lo mejor decimos, somos una iglesia chica. ¿Cuántos matrimonios son? 10 familias. 10 familias. Pues Jesús con 12 personas transformó la historia y todo. Entonces, ¿pero qué podemos hacer cada uno? ¿10 matrimonios activos? No, hombre, muchas iglesias grandes quisieran 10 matrimonios activos. La verdad. No nomás venir y ¿qué puedo hacer? Vamos a orar, ¿qué hacemos? ¿En qué nos involucramos? Luego, ayúdense el uno al otro a ser mejores administradores de sus dones y habilidades. A todos Dios nos dio dones y habilidades. Si ya lo están haciendo, ayuden a sus cónyuges a reconocer cómo Dios los ha usado en el pasado, sirviendo a otros, enseñando la Biblia, aconsejando a otros. Asegúrese de participar en la iglesia local. Piden a Dios que les dé a sus hijos un sentido de propósito, de dirección y de misión. El desafío de que es dejar a los hijos un legado, no solo una herencia. Y ya lo leímos, nuestros hijos son el mensaje viviente que enviaremos al tiempo que no veremos. Yo he platicado con muchos de mi edad que estamos ahorita en el ministerio y todos empezamos en la iglesia desde abajo. Yo lo primero que llegué a la iglesia y les dije, oiga, está lleno de hierba el estacionamiento, me dan chance de limpiarlo, porque de niño yo limpiaba patos. Ah, sí, pues me traje un asadón y un rastrillo y se me pegaron otros jóvenes y limpiamos todo el patio. Luego también yo pintaba mi casa por dentro y dijo, oigan, pues si quieren yo pinto el templo y me traen pintura, ¿no? Pues rápido me trajeron unas cosas y se me pegaron más jóvenes y adultos y ahí estamos y así empezamos todos. Oiga, y que a donar sangre, que la hermana tal ya mayor necesita sangre, pues ahí vamos, no sé qué tantas veces doné sangre. Me poncharon las venas y bueno, de todo tipo de cosas, hasta que ya no pude donar sangre, pero hay que hacer algo y involucrarnos. Y tu legado, está muy feo. Tu legado es lo único que tienes. Olvidarán tu nombre. No visitará tu tumba a nadie le va a importar. Qué feo suena, pero es cierto. ¿Ya? Pero si mis hijos y mis hijas aman a Jesucristo, y si le dicen a sus hijos que amen a Jesucristo, oiré una voz en los cielos que diga, lo hiciste bien y fielmente. Y yo les pregunto a veces así en las conferencias, ¿cuántos de ustedes conocieron a sus abuelos? ¿Supieron cómo se llamaron sus abuelos? Hay gente que dijo, no, yo de este lado me lo conocí. Bueno, los abuelos pasan. ¿Cuántos supieron cómo se llamaron sus bisabuelos? Ahí va bajando. ¿Vale? ¿Y los tatarabuelos? Es raro que alguien, no, tenemos un árbol, no casi nadie. Entonces, en unas pocas generaciones, si el Señor no viene, nadie se va a acordar de nosotros. Suena feo, pero es cierto. Salvo que usted sea un personaje, pero ni siquiera los famosos. ¿Quién se acuerda? Ahorita está el torneo de Wimbledon, del tenis. ¿Quién se acuerda hace 5 años quién ganó Wimbledon? Nadal el último, nomás ganó 2 Wimbledons, pero no fue hace poco. No sabemos, ¿mande? Pudiera ser Djokovic o Murray o este otro, o sea, 2, 3 que se andan ahí repartiendo todo, pero no sabemos. ¿Quién se acuerda de los subcampeones del mundo, de un mundial? Nadie, o sea, todo, cualquier cosa, 2, 3 generaciones y se olvida. Pero si dejamos un legado, que nuestros hijos sean creyentes y enseñen a sus hijos a ser creyentes y los bisnietos, ya estamos. Un día los conoceremos en el cielo. Y dirán, estos fueron los que empezaron en Cristo. Y estos fueron los que le siguieron.
Y este hizo esto y este hizo lo otro, pues excelente. Bueno, avanzamos. Si ustedes adquieren visión y dirección en la vida, esto les dará significado, especialmente porque el omnipotente Dios del universo ha establecido ese destino y esa dirección. Al descubrir sus destinos eternos, comenzarán a construir una dignidad perdurable en sus vidas. Nosotros somos los modelos de matrimonio con los que nuestros hijos van a salir a enfrentarse con el mundo. Van a llegar a conclusiones permanentes en cuanto a la vida a base de las experiencias en el hogar, al observar la relación entre su papá y su mamá. Un buen legado que les debemos que dejar es muy buena relación entre nosotros. Un regalazo para la siguiente generación. Así, así. Cada hombre deja una influencia perdurable que afectará futuras generaciones por siglos futuros. No todos los legados son iguales. ¿Qué clase de legado dejará usted? Un legado espiritual es uno que el dinero no puede comprar y que los impuestos no lo pueden quitar. Un legado espiritual es aquel que transmite a la próxima generación lo que realmente importa. Y dice la Biblia en Mateo 6:20, más bien acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Podemos dejar dinero. Aquí hay gente que ha dejado herencias multimillonarias, que los hijos se las han acabado en un 2x3, porque el dinero es muy fácil de gastar, pero un legado es algo más grande. Si puede dejar las dos cosas, pues qué bueno, mejor. Fíjese esto, vamos a hacer un comparativo de dos familias. Jonathan y Sarah Edwards fueron un matrimonio que vivía por fe y por ende dejó un legado que va más allá de lo que hubiera podido imaginar. Vivieron a principios de 1700 en la América colonial y después de 200 años estudiaron sus descendientes. Él era pastor y su esposa empezó de pastor soltero, luego se casó y todas las predicaciones se las decía a su esposa primero. Luego vinieron los hijos y todas las predicaciones se las decía a sus hijos primero. Y esto fue lo que pasó después de 200 años. 300 predicadores del Evangelio, 100 abogados, un decano de la Facultad de Derecho, 30 jueces, 80 funcionarios públicos, 3 senadores, 3 gobernadores, 3 alcaldes de ciudades importantes, 66 médicos, un decano de la Facultad de Medicina, 65 profesores de escuelas superiores y universidades, 13 rectores universitarios, un contralor del Departamento del Tesoro y un vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Cómo la ve? Un legado en Cristo. Otra pareja que vivía en la misma ciudad en la misma época. Vamos a ponerle Max Hughes. No creía en los principios cristianos y se casó con una mujer de igual mentalidad que no quería nada con el Señor. Su legado: 300 murieron prematuramente. 100 estuvieron presos en un promedio de 13 años cada uno, como 15 por asesinato. 190 prostitutas, 100 alcohólicos, y no hay registro de que hicieron algún aporte benéfico a la sociedad. ¿Cómo ve la diferencia? Abismal, ¿verdad? Entonces, hermano, vale la pena dejar un buen legado. Vamos, no nomás es nuestra vida en este momento, es lo que queremos para las siguientes generaciones. ¿Qué clase de legado dejarán ustedes? ¿Será un legado perdurable? ¿Será uno sano? ¿Uno no perecedero o eterno? ¿O solo serán bienes materiales como dinero, inmuebles y o pertenencias? Y dejen un legado espiritual. Lo más importante que podemos dejarles a nuestros hijos no es una herencia, sino un legado. Es un ejemplo en la oración, en los estudios bíblicos, en la comunicación, en el pedir perdón, en la gracia, en la verdad que se han incorporado en el hogar y dan un ejemplo de dádiva. Confíen en que Dios proveerá para las necesidades de sus hijos y una despedida adecuada. Bueno, eran dos hermanos ya mayores, estaban en la iglesia, tenían mucho dinero y aportaban grandes cantidades de dinero a la iglesia, pero la realidad es que iban a la iglesia pero no eran cristianos. Eran personas muy malas. Y había un pastor anciano pues que los toleró ahí. Y se jubiló el pastor y vino un pastor más joven. Y rápido los identificó. Y pues daban sus donaciones y todo, aportaban. Hay gente en Estados Unidos que dona mucho dinero a las iglesias.
Hay iglesias que el edificio cuesta 34 millones de dólares y se construye de los donativos y todo eso. Y finalmente uno de los hermanos murió y vino el otro hermano con el pastor. Le dijo, pastor, quiero que oficie el funeral de mi hermano. Y trajo un cheque bastante grande. Le dije, pero tiene que decir que mi hermano era un santo. Es la condición y yo doy el donativo. Y el pastor joven no dudó, agarró el cheque y dijo, hecho. Echó y ya está. Y a la hora del funeral estaba ahí el féretro y empezó a decir, esta persona que falleció era un abusivo, infiel, adúltero, transero, ratero, borracho, dijo, pero comparado con su hermano, era un santo. Pues sí, ya cumplió con el requisito. Bueno, ¿qué le gustaría que dijeran en su funeral? Hombre, su pasión era la comida. No, la comida para él era todo. Híjole, pues no, el béisbol, no, olvídese. No, era su vida el béisbol. La bicicleta, no, olvídese. No. El racer, no, el pádel, no, el pádel se la discutía en el... ¿Qué le gustaría que...? No, el TikTok, no, era su los reels. Bueno, no sé, tendríamos que ver qué van a decir de nosotros. Pero qué bonito que dijeran, en el funeral de la abuelita de mi esposa, hicieron 8 cultos, predicaron 8 pastores diferentes. Y todos dijeron, es que cómo amaba a Dios, cómo era así, cosas así, que dicen, bueno, ese sería algo bueno que dijera. No, hombre, cómo le gustaba leer la Biblia, cómo le gustaba predicar, cómo le gustaba ir con los necesitados. Bueno, no sé, algo así que fuera un legado fuerte. Lo demás no está mal, el racer, la bicicleta, nada, pero que no sea nuestra principal... No, su trabajo. No, hermano, ahí entregó la vida en su trabajo. Está bien trabajar, pero algo más que dejáramos. La familia, los compañeros, los vecinos, los amigos. Bueno, vamos terminando. ¿Cómo le gustaría ser recordado? ¿Construimos sobre la roca o sobre la arena? Y esta frase la dijo pues un hombre cuando estaba terminando su vida. Le dijo a su esposa, jamás dejé ni una sola vez de amarte. Y era una parejita, ya también de 90 y tantos años. Un policía llegaba y se estacionaba debajo del árbol de ellos, eran ya fraccionamientos muy antiguos y entonces los árboles eran enormes y él se estacionaba ahí y llenaba sus reportes del fin del día. Pero le llamaba la atención ver a la parejita, ya muy ancianos, pero siempre juntos, se tocaban, quitaban las hierbas de su casa, se veían, se acariciaban, y luego de repente andaban quitando la hierba de las casas enseguida, y lo andaban llevándole la correspondencia para adentro, y luego de repente veía que llevaban a otros viejitos al súper y les traían sus compras, o al doctor y lo regresaban. Y decía, oye, ¿por qué le está cortando la hierba acá al de enseguida? Digo, es que ya están muy grandes para hacerlo, pero ellos tenían 90 y tantos años, y así. Y entonces empezaban a decir, oiga, ¿y su profesión no es de mucho riesgo? Sí, en cualquier momento puede pasar algo. Oiga, asegúrese de no ir al infierno. Y él dijo, no, seguro voy para allá. Así dijo al principio, le empezaron a predicar de Cristo, le daban limonada, se hicieron bien amigos hasta que lo empezaron a invitar a las reuniones familiares de ellos. Y se quedó impresionado porque pues sus hijos, uno de sus hijos tenía 70 años, uno de sus nietos 50. Y luego así entonces conoció a toda la familia, pero una familia muy bonita, muy unida, y total que pues impactaron la vida de este policía de una manera tremenda. Hasta que un día estaban cortando la de valla afuera y él se empezó a sentir muy cansado. ¿Sabes qué? Me voy a meter porque ando muy cansado. No, hijo, yo voy contigo, dijo la esposa. Él lo sentó en el sillón que siempre lo hacían. Dijo, voy a traerte agua, voy a hablarle. No, dijo, no te vayas, le agarró el brazo. La sentó, dijo ella un poquito más fuerte de lo habitual. Dijo, y le dice, te tengo que decir algo. Jamás dejé ni una sola vez de amarte. Te amo más hoy que el primer día.
pero me está llamando mi Señor a casa y ya me voy. Inclinó la cabeza y murió. Y pues entró la llamada al 911, pues el que llegó fue el policía. Tocó, ¿qué pasó? Ven, y lo encontró. Ya se nos fue. Luego el policía da el testimonio, pues de que él se convirtió, tiene su familia en Cristo y pues dejó un legado fuerte. Entonces, hay algo más grande que nuestro matrimonio, que nuestra familia. Hay un plan de Dios, incluso hasta después de que nosotros ya no estemos aquí. Y tenemos que dejar un legado firme y fuerte, que a lo mejor hoy no nos toca verlo, no sé, ni Dios quiera que nos toque verlo, pero hay que impactar a las siguientes generaciones. Y lo que más impacta a la siguiente generación es el testimonio. Usted le pregunta a los jóvenes de las iglesias, ellos están muy decepcionados, no de la enseñanza, no de la predicación, de ver adultos que decimos una cosa y hacemos otra. Pero un buen testimonio, eso siempre va a dejar un legado. Las mujeres, aunque no estén casadas, pues tienen. Los hombres, tenemos sobrinos, tenemos vecinos, tenemos jóvenes de la iglesia. ¿Y cuánta gente hay que dice que una maestra, le cambió la vida? Hasta de la escuela, hay buenas maestras en la escuela que han cambiado vidas de alumnos. Hay buenos maestros que han hecho cosas, y en las escuelas, en las iglesias también. Esa maestra de niños, ese maestro de adolescentes, puede dejar, pues un legado muy importante. Bueno, con esto terminamos la conferencia. Cierre sus ojos y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a dejar un buen legado. Padre, en el precioso nombre